Entonces, continuamos con el grupo A, ¿no? Hablando sobre derivadas direccionales. Listo, entonces, en la primera sección dimos una idea gráfica, una interpretación gráfica de lo que significa esta derivada direccional. Bien. Dijimos, pues, que desde el punto de vista de hacer las cuentas era muy sencillo porque teníamos este teorema 13.9 que nos está indicando cómo esa derivada direccional se calcula a partir de las derivadas parciales de la función. Bien. Y hallar derivadas parciales para nosotros es algo ya muy trillado, ¿cierto? Entonces no tenemos ningún problema. Bien. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una pregunta sobre derivadas direccionales, uno podría hacerla así, en el taller, ¿no? Uno puede decir, considere una superficie que tiene esta ecuación que representa la superficie de una montaña, ¿no? Y uno les puede dar a ustedes dos direcciones, la dirección U tal y la otra dirección tal. Entonces, ustedes se les puede preguntar, suponga que un ciclista está en esa montaña, en esa posición, es la montaña de la superficie, pues, y se les puede decir, si el ciclista quiere hacer el mínimo esfuerzo, ¿qué dirección le conviene más seguir? ¿La dirección U1 o la dirección U2? Bien. Entonces, ¿ustedes cómo responderían a esa pregunta? Nos dan dos direcciones. No, hay dos direcciones. Hay dos direcciones y ustedes deben calcular qué para saber qué dirección es la de menos esfuerzo. O sea, tocaría calcular las dos direcciones y mirar cuál es la que da menos. La menor, ¿O cómo sí. sería, profe? Exacto, muy bien, exacto. Entonces, si usted calcula en la dirección 1 y le da 10 o 20 o 30 o 1.8 y la dirección U2 le da un número más pequeño que ese y el ciclista no quiere esforzar, quiere hacer mínimo esfuerzo, pues le conviene seguir la dirección U2, donde la inclinación me dio más pequeña. Entonces le conviene seguir esa dirección, digamos, no todo el tiempo, ¿no? Localmente. Eso nos está dando la inclinación de la superficie, el ascenso, el descenso, en una vecindad, en un punto muy cercano a donde estoy calculando la derivada, ¿no? Él podría seguir esa dirección un pequeño instante de tiempo y resulta que a partir de ciertos segundos ya esa dirección no sigue siendo buena porque encuentra mayores inclinaciones. Entonces ustedes podrían sugerir que localmente, si él quiere hacer menor esfuerzo, siga en tal dirección, donde tenga menos pendiente, localmente, ¿no? Esa es una aclaración. Pero sí, esa sería la idea, ¿no? Entonces, esa información lo da esta derivada direccional. Bien, ahora, hicimos un ejemplo hace un momento, podemos hacer otro, claro. Consideremos uno aquí del libro, pues, ya que tenemos la gráfica ahí una vez para analizarla. Entonces nos dan esta función de dos variables. Y miren que el asunto aquí cambia un poco porque, bueno, tenemos la función, que es, le graficamos una superficie, bien, no hay problema. Tenemos el punto donde se halla la derivada direccional, listo. Pero miren la dirección. La dirección en este caso le llaman b y no es un vector unitario, bien. Es un vector que tiene norma mayor que 1, de hecho. ¿Listo? Entonces, en estos casos, ¿cómo procedemos? Ya que para aplicar la fórmula del teorema 13.9, tenemos que tener un coseno de teta y un seno de teta, ¿no? Pero aquí Sacando eso no la existe. tangente para sacar el ángulo. Entonces, tenemos que hacer algo así. Tenemos que normalizar este vector primero que todo. Entonces, vamos a escribir este problema acá en la pizarra y veamos cómo se resuelve en ese caso concreto. Entonces, dice f igual a x cuadrado seno de 2y. Esta es la superficie. Ahorita miramos su gráfica. Bien. El punto que nos dieron es P igual a 1, pi medios. Sí. Pero la dirección, como les digo,
la que tiene ese problema, no es un vector unitario. B igual a 3, menos 4. Bien, ahí dice 3i menos 4j, es lo mismo que decir eso. Aquí yo no hago distinción entre un vector o un vector fila o columna. Lo mismo. Listo. O sea, escribir 3, menos 4 es lo mismo que decir también 3i menos 4j por lo mismo que decíamos hace un momento. Por la observación que hizo el compañero, ¿no? Y es la coordenada x, j, quiere decir que este número es la coordenada y. Es lo mismo escribir así. ¿Listo? Este vector no tiene norma 1. ¿Cuál es la norma de ese vector? ¿Cuál es su longitud? ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? Marimar, ¿se acuerda? La norma de un vector. Ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Muy bien. Entonces aquí tenemos, voy a graficar de hecho el vector, mientras ustedes me dicen cuál es su norma. Aquí está el 3, por aquí está el menos 4. Por aquí viene estando ese vector, que es la flecha que une el origen con el punto. Entonces esta es la dirección que nos dieron, miren. Bien. Hacia allá. Tenemos que hallar la derivada direccional. Entonces la norma de un vector, para que recuerden, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? Si tiene 3 componentes, la suma de las 3 componentes, cada una le va al cuadrado. En este caso tenemos 2, entonces sería 3 al cuadrado más el menos 4, que es la segunda componente, al cuadrado. Esto nos dice cuánto es la longitud del vector. Bien. ¿Esta fórmula de dónde viene? Bueno, eso es teorema de Pitágoras. Listo, si uno proyecta aquí esto, forma un triángulo rectángulo de 90 grados y nosotros estamos hallando la hipotenusa. Si esto mide 4, si esto mide 3, ¿cuánto mide la hipotenusa? Mide esto. Teorema de Pitágoras. Bien. ¿Cuánto me deja raíz? 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 25, raíz de 25, 5. Entonces miren, claramente este vector no tiene norma 1, no es unitario. Bien. Entonces uno, ¿cómo hace para normalizarlo? Para hacer que tenga, o sea, normalizar lo que es encontrar un vector que tiene la misma dirección, pero que tiene una longitud de 1. Este amarillo que estoy aquí es la normalización del vector b. Bien. Esa normalización es simplemente, si ustedes se acuerdan de álgebra lineal, es b, el mismo vector b, pero dividido entre su norma. Bien, así normaliza un vector. Con este es el que debemos trabajar. Bien, ¿por qué lo normalizo? ¿Por qué hago todo esto? Que recuerden el teorema 13.9, que nos dice cómo hallar las derivadas parciales usando, cómo hallar la derivada direccional usando derivadas parciales, asume que el vector u que estamos considerando es unitario. Miren el teorema acá. Fíjense, la dirección del vector unitario u. Entonces se asume que es unitario. Si quiero usar el resultado, este que está aquí, entonces tengo que normalizar el vector que me acabaron de dar. ¿Bien? Por eso hacemos ese trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el vector con el que vamos a trabajar? Va a ser u igual, voy a volver a escribir AB sobre la norma de B, que es la normalización de B. Que es lo mismo que decir B. A ver, esto se puede escribir así. La norma de B es un número. Es lo mismo que decir 1 sobre la norma de B, que es un escalar, un número real, multiplicado por el vector B. Bien. ¿Y esto cuánto me da? Pues como tener un quinto multiplicado por el vector 3, menos 4. ¿Cómo se multiplica un escalar? Es decir, un número por un vector. Pues el escalar multiplica componente a componente, ¿no? Entonces esto me da un quinto por 3, me da 3 quintos, ¿cierto? Y un quinto por menos 4 me da menos 4 quintos.
Listo, entonces este vector nuevo que está aquí, este sí es un vector que tiene norma 1, es un vector unitario. Y con este sí podemos trabajar. ¿Listo? Los que estén escépticos pueden calcular la norma de este vector. Bien, y ver que efectivamente da 1. ¿Listo? Ahora, ¿cómo así que con ese sí podemos trabajar? Sí, porque miren, como ese vector es unitario, quiere decir que existe un ángulo θ tal que se obtiene la siguiente igualdad. Existe un ángulo θ, voy a escribir el símbolo existe aquí. En matemáticas, este símbolo, la E al revés, quiere decir existe. Entonces existe un ángulo θ entre 0 y 2pi, tal que coseno de θ, este vector, ya sabemos que son unitarios, seno de θ, existe un ángulo θ, tal que el vector unitario que acabé de obtener se puede escribir así, como seno de θ, coseno de θ. Es decir, se tiene esta igualdad. ¿Listo? Ah, no, un 3/5. Bien. Porque como él es unitario, y nosotros con el ángulo θ podemos ir girando el ángulo que queramos entre 0 y 2pi. Entonces, existe un ángulo θ que coincide con ese vector unitario. ¿Listo? ¿Eso qué está implicando? Eso está implicando que coseno de θ es 3/5. Bien. Y seno de θ es menos 4/5. ¿Necesitamos saber quién es el ángulo θ? No. ¿Por qué? En la fórmula para hallar la derivada direccional, solo nos interesa saber cuánto es coseno de θ y cuánto es seno de θ. Y aquí ya logramos eso. Descubrirlo. ¿Cuál fórmula? Ya les muestro. Entonces tenemos que coseno de θ es eso, seno de θ es eso. Entonces fíjense en el teorema. Aquí dice, si el vector unitario es u igual a coseno de θ, seno de θ, la derivada direccional se calcula así. Nosotros ya descubrimos quién es coseno de θ. 3/5. ¿Quién es seno de θ menos 4/5? El ángulo no necesitamos conocerlo. Bien. Entonces ya podemos aplicar el resultado. Ahora sí, después de normalizar. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo anterior, concluimos pues que esa derivada direccional es igual a lo siguiente. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se está entendiendo todo esto? El coseno de θ que era 3/5, Sí. ahí está 3/4. Ah, bien, perdón. 3/5. Gracias. Si ustedes quieren hallar el ángulo θ, pero no lo necesitamos, ¿cierto? Ya vimos que no. Pero si lo quisieran hallar por curiosidad, pues sepan que en su calculadora hay una opción, ¿no? Ustedes pueden calcular coseno a la menos 1, que es la función inversa de coseno, de 3/5. En su calculadora aparece así, cos, ustedes le colocan chip y le dan chip y apretan esta tecla, coseno menos 1, y ahí colocan 3/5. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Tiene que ser un ángulo, ese ángulo tiene que ser 0.93. 0, ¿cuánto? 0.93. Bueno, y también recuerden que 0.93 es un ángulo muy pequeño, ¿no? Es como así. Profe, a mí el ángulo me dio 53.3. A mí también, profe, 53.3. Ah, entonces Laura tiene que pasarlo a radianes ahí. Bueno, ¿y cuánto es seno a la menos 1 de menos 4/5? Lo mismo, profe. ¿Cuánto? A mí también me dio 53,13. Me dio seno de menos 1 de 4/5. 53. Profe, menos 53.
Exacto, a mí también me dio menos 50. Es menos 53, como dice la oración. En radianes me dio 0.92. No, tienen que ponerlo en grados, mejor, para poder saber el ángulo. Es menos, ¿listo? Menos Pero 50. en uno le dio positivo y en otro negativo. ¿Cuál es el asunto ahí? Fácil, porque resulta que hay dos ángulos que me sirven y que hay dos ángulos donde me da 3/5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función coseno es lo mismo tener coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Bien, porque la función coseno es una función par. Bien, entonces si ustedes calculan, por ejemplo, coseno de 30, lo mismo coseno de 30 que coseno de menos 30. O lo mismo coseno de 90 que de menos 90. Entonces, en este caso, para el coseno de la menos 1 les dio 53 positivo, pero el menos 53 también sirve. Entonces ustedes tienen que escoger el menos 53, que es el que funciona con los dos. Bien, porque entonces está diciendo que la dirección está por acá. Es esta, menos 53 acá. Listo. Pero en fin, nosotros necesitamos saber ese ángulo. Bien. Pero sí es bueno pues, la curiosidad ahí. De ver que todo cuadra bien. Entonces, ¿qué debemos hacer ahorita para hallar la derivada parcial de f en la dirección u? Y en el punto que nos dijeron, 1, miren el punto aquí, 1, pi medios. Pues según la fórmula del teorema 13.9, sería la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada? Aquí me da 2x y queda seno de 2y. Seno de 2y porque eso sería una constante que queda ahí. Derive con respecto a x. Bien. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x y según el teorema 13.9 eso tenemos que multiplicarlo por coseno de teta. Pero como ya concluimos, coseno de teta es 3/5. Coloco aquí por 3/5. Bien. Más la derivada parcial de f con respecto a y. El x cuadrado queda por ser una constante en ese caso. Y la derivada de seno es coseno, entonces me queda coseno de 2y. Por la derivada interna, ¿no? Estoy derivando con respecto a y. La derivada interna es 2. Entonces eso lo puedo colocar acá. Bien. Eso es la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso va multiplicado por seno de teta. Que dijimos que es menos 4/5. Entonces abro paréntesis aquí. Coloco menos 4/5. Bien. Y ya sabemos que eso lo tenemos que evaluar. Estas derivadas parciales. Esta. Bueno, hasta acá. Y esta aquí, en el punto que nos dieron. 1, pi medios. Es decir, x vale 1, y vale pi medios. ¿Cuánto da eso? Bueno, haría 2 por 1, 2 por seno de 2 pi de 2 por pi medios. Es decir, seno de pi. ¿Sí? 2 multiplicado por pi medios da pi. Bien, esto se cancela. Entonces me quedaría 2 por 1, 2 seno de pi. Y acá me quedaría, bueno, por 3/5 a su vez. Más 2 por 1 al cuadrado, 2. Por coseno de 2 por pi medio, es decir, por coseno de pi. Por menos 4/5, que sería seno de teta. Bien. Profe, Y ahí bueno, se podía hallar el ángulo con los dos componentes que me dieron, tangente a la menos 1 de 4 sobre 3 y hacer seno y coseno normal. eso es una forma más exacta de hallar el ángulo teta. Si ustedes saben que tangente es seno sobre coseno. Entonces sería, la tangente en este caso sería, perdón, tangente es, sí, seno sobre coseno, ¿no? Entonces sería menos 4/5, que eso es lo que es seno, sobre
3/5. ¿Sí? Si hacen ley de oreja, eso va a dar menos 4/3. Si ustedes calculan tangente a la -1 de menos 4/3, eso les da el ángulo exacto sin ponerse a pensar en los signos. Eso sí le tiene que dar menos 53. Y luego con ese ángulo puedo aplicar el teorema usando coseno de 53 y seno de 53. Sí, pero entonces no necesita hacerlo porque usted ya sabe cuánto es coseno de... Sí, con ese ángulo podría. Usted busca el ángulo y aplica la fórmula, ¿cierto? Pero usted no necesita porque ya usted sabe cuánto es coseno de teta, aunque no conozca el ángulo. Sí, exacto. Usted sabe que coseno de teta es 3/5 de forma exacta, ¿no? Pero sí, también podría hacerlo. Bueno, seno de pi es 0. Seno de 180 es 0, esto es 0, entonces todo esto se anula. Y coseno de pi es -1. Entonces esto acá a la final me va a dar 2 por -1 por menos 4/5. Por ley de signos, eso va a quedar positivo 8/5. Bien, porque 2 por 4, 8/5. Y el menos de aquí que viene de este coseno, multiplicarse con el menos de la fracción, queda positivo. Bien, entonces esta sería la inclinación de la superficie en este punto y en esta dirección. Entonces tuvimos que normalizar. Y gráficamente veamos lo que ocurre. Entonces aquí está la gráfica de esa función. Muy difícil de graficarla. Esto tendríamos que usar algún programa, ¿no? GeoGebra o Desmos, o MUPAP, o Matemática. Y aquí está la gráfica. Bueno, vamos una aquí para interpretar esa derivada direccional. Bien. Entonces aquí está el punto 1,5. Ese punto está sobre el plano. Que si lo hacemos sobre la superficie, miren que la superficie tiene una forma. Este punto aquí está en el plano. Pero si lo graficamos en la superficie nos da por acá abajo. Bien. Y aquí está la dirección, que es esta recta azul. Entonces eso nos dio negativo porque seguramente en esa dirección U, bueno, esa recta es la tangente. La dirección es esta flechita. Y en esa dirección acá abajo, parte de abajo de la superficie, seguro desciende. Perdón, asciende, ¿no? Allá va subiendo y aquí sube. Tiene el comportamiento, baja y sube. Viene ese pico inferior al pico superior. Por eso yo positivo. Y aquí están los 8/5, ¿no? Ya hemos dicho. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a las derivadas direccionales. Bien, ese es el caso en el que el vector no sea unitario. Bien. Y bueno, aquí viene la definición de lo que es el gradiente de una función. El otro objetivo de la clase de hoy. Pero el gradiente es muy sencillo, ¿no? Bueno, preguntas hasta aquí. Ya casi acabamos, tranquilos. Ya casi pueden aprovechar su Semana Santa cómodamente. No, esto lo hacemos para evitar, pues, sobrecargarnos la próxima semana. Bien, y la próxima semana, a ver, va a estar tranquilo porque esta semana, Semana Santa, descansan un poco, ¿no? Yo sé que ustedes tienen trabajo que hacer, talleres, etcétera, pero descansan de las clases, que son agotadoras. Entonces, la próxima semana tenemos clase otra vez normal y la siguiente es de parciales, ¿no? Tampoco va en clase. En semana de parciales es solo parciales. Entonces viene otra semana como de descanso de ver clase. Conectarse aquí y estar todo el tiempo ahí poniendo cuidado. Entonces como hasta prácticamente hasta mitad de abril, estamos descansando de clases. Y después de mitad de abril, pues comienza el segundo corte. Es como hacer todo de nuevo.
con estos temas. No, miren, comenzamos en forma ya del 19 al 24, una semanita, y ya. Ese mes de, esas 2 primeras semanas de abril y 2 de mayo, y ya continuamos en parciales otra vez. Este semestre se va a ir muy rápido, ¿no? Son solo 4 meses. En realidad como 3 meses y medio. Y después otra vez 2 meses de vacaciones. Entonces, vale la pena esforzarse duramente estos 3 meses y medio, ¿no? Para sacar buenas notas. Bueno, entonces veamos la definición del gradiente. Es un concepto muy sencillo, el gradiente de una función que es. El gradiente es un vector, ¿sí? Que no tiene nada extraordinario. Bien. El gradiente de una función de 2 variables, pensemos que tenemos f de x, y. Entonces el gradiente de f se denota con esta letra, con este símbolo griego así, naula. Naula f es el siguiente vector, el que se forma con las derivadas parciales de f. Bien. Naula es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, su primer componente, y la derivada parcial de f con respecto a y en su segunda componente. Bien. O sea que el vector gradiente es una función vectorial. Bien. ¿Por qué? Porque a un punto xy le asigna otro punto, otro vector. Vamos a pensar xy como un vector, entonces le asigna a su vez otro vector. Bien. Porque aquí nosotros teníamos funciones de 2 variables. ¿Qué hacía la función de 2 variables? Toma un punto y lo envía en un número. En cambio, esto toma un punto y lo envía en un vector. Entonces, esto lo estudiaremos, estas funciones vectoriales las estudiaremos más adelante, ¿no? Eso viene siendo la parte final del curso. El tercer corte se estudian funciones vectoriales. Bien, por el momento tenemos esta definición sencilla del gradiente. ¿Listo? Cuando estudiamos la parte de maximizar o minimizar funciones, lo que uno hace es igualar el gradiente a 0 de una función para buscar sus máximos o sus mínimos. Bien. Desde el punto teórico, esa es la definición. Tiene una interpretación interesante gráficamente, y ya veremos a continuación. ¿Listo? Aquí está este ejemplo 3, pero es un ejemplo que no tiene trascendencia. Porque nos dan una función de 2 variables, miren. Y nos dicen hallar el gradiente de esa función en el punto 1,2. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar las derivadas parciales. ¿Sí? Esta y esta. Y evaluarlas en el punto que nos dicen, 1, 2. Bien, eso es lo que hacen en ese ejemplo. Esto no tiene ninguna gracia. Hallar derivadas parciales ya sabemos. Evaluar funciones de 2 variables, o ya sabemos hacerlo también. Bien. Entonces no tiene mucha importancia. Este ejemplo. Aquí nos dan un teorema que nos dice cómo podemos reescribir la derivada direccional. Bien. Dice el teorema lo siguiente. Que la derivada direccional de f en la dirección u, suponiendo que u es un vector unitario, es igual al gradiente de f multiplicado por el vector unitario u. Bien. Es una forma compacta de hablar de la derivada direccional. ¿Listo? Pero no tiene tampoco... Profe, una pregunta, pero como es una multiplicación, ¿y tocarías aplicar la regla del producto o se puede solucionar así normal? Bueno, esa es una multiplicación, bien que usted hace esa pregunta. Esa es una multiplicación entre vectores, ¿no? Porque el gradiente de f es un vector y u es un vector. Entonces, esta es una multiplicación, es el producto punto entre vectores. ¿Cómo se multiplican vectores? Componente a componente. ¿Quién es u? Puedo escribir aquí, u es coseno de teta. Seno de teta. Si yo multiplico esos dos vectores,
aquí estoy multiplicando el vector gradiente por U. Si yo multiplico esos dos vectores, ¿cómo se multiplican los vectores? Componente a componente y se suma, ¿no? Entonces me haría la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de teta. Más la derivada parcial de f con respecto a y, sí, que es esta segunda componente, por seno de teta. Eso es lo que da esa multiplicación entre vectores, ¿no? Producto punto entre ellos dos, componente a componente y suma. Y esto es por definición, o por definición no, después del teorema 13.9, esto es la derivada parcial, perdón, la derivada direccional de f en la dirección u, esto que está aquí. Y esto es igual a esto, es decir, que tenemos esta fórmula de la cajita. Bien. Bueno, ¿qué otro resultado hay que relaciona derivadas direccionales y gradientes? Bueno, no hay muchos más, pero sí tenemos una interpretación o unas aplicaciones del gradiente. Bien, el gradiente es un vector que nos señala, pensemos que tenemos una superficie. Bien, y estamos aquí en este punto. Entonces, si yo calculo el vector gradiente en este punto, este vector gradiente va a apuntar en la dirección de máximo ascenso de la superficie. Entonces, apuntaría en esa dirección, bien, que es esta superficie que acaba de dibujar, es como una lámina doblada un poquito, como una canal, un techo, y en esa dirección que estoy apuntando aquí, ella crece más, ¿no? Entonces, el gradiente tiene esa interpretación. Indica las direcciones de máximo ascenso de la superficie, ¿bien? Entonces, si yo les digo, estamos en tal superficie, en tal punto, ¿cuál sería una dirección de mayor ascenso? Entonces, ¿qué hacen? Calculan el gradiente y lo evalúan en ese punto. Esa es la dirección de mayor ascenso en la superficie. Bien, esta es una interpretación interesante del gradiente. De hecho, aquí en el libro aparece un ejercicio aplicado donde tocan ese tema, ¿no? Sino que en este contexto dicen, ejemplo 5, allá la dirección de máximo incremento. Entonces dice, la temperatura en grados Celsius de una lámina y una placa metálica está dada por esta función, ¿bien? Donde X y Y se miden en centímetros. Entonces tenemos, piensen en esto, una lámina metálica, pues, digamos que rectangular o elíptica o cualquier otra figura. Pensemos en esa por un momento. Entonces resulta que esta lámina tiene distintas temperaturas, ¿no? Por aquí puede ser una lámina que está fría, ¿sí? En esta esquina. Está muy fría. Listo, pero en otras direcciones, en otras partes, tiene una temperatura mayor, ¿sí? Entonces por acá empieza a ponerse caliente la lámina. Por aquí. ¿Sí? Por ahí está más caliente. Y en otros puntos puede estar fría, de nuevo. Por acá puede volverse a poner fría esta lámina. Y así, entonces la lámina no está con una temperatura uniforme. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros estamos ubicados aquí en este punto. Nosotros estamos descalzos además y estamos por aquí. Bien. Estamos ahí en ese punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros calculáramos, si nosotros quisiéramos evitar quemarnos los pies? Pues, o quisiéramos, de hecho, ir en la dirección donde está más caliente la lámina. Si yo calculo el gradiente de la función temperatura, tiene una función T, X, Y, que nos da la temperatura de acuerdo a la posición donde estemos. X y Y nos da las coordenadas de nuestra posición en la lámina, digamos. Estamos en esa posición. Y T nos da la temperatura. Entonces, si yo calculo el gradiente de T, eso nos va a dar un vector. ¿Hacia dónde va a señalar ese vector?
hacia donde incrementa más la temperatura en este caso. Entonces ese vector iría a señalar, por ejemplo, hacia acá. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, si caminamos en esta dirección, la temperatura estará mayor, crecerá. Claro, porque aquí está la zona roja, ¿no? Él no va a señalar nunca hacia acá porque esta sería una dirección de crecimiento. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo es lo que nos ilustra eso. Bien, miren concretamente quién es la función temperatura. ¿Quiénes son sus derivadas parciales? La derivada parcial con respecto a x es menos 8x, que es este numerito. Con respecto a y es menos 2y. Y nos da esa función, la función gradiente. Si lo evaluamos en el punto en el que estemos ubicados, por ejemplo, en el punto 2, menos 3, nos da este vector. Y ese vector, menos 16 en x, 6 en y, da una dirección, que es la que vemos aquí. Bien. Entonces da esta dirección. Entonces, en esa dirección, la lámina estaría más caliente. Bien, en ese ejemplo concreto. ¿Listo? Entonces tenemos esa interpretación del vector gradiente. Pero no es más lo que se tiene. Aquí hay más ejemplitos. Y aquí hay una paginita del libro que nos dice que todo ese análisis que hicimos hoy se puede generalizar a una función de 3 variables. Bien, ¿a qué se refiere eso? Si tenemos una función de 3 variables, podemos calcular la derivada direccional en la dirección u, donde el vector u también depende de 3 variables. Es decir, podemos analizar ese resultado sobre derivadas direccionales y la forma en que se calcula. También podemos definir el vector gradiente y una función de 3 variables, que sería simplemente un vector de 3 componentes. El primer componente es la derivada de f con respecto a x, la segunda es con respecto a y, la tercera es con respecto a z. Bien, entonces una paginita nomás que el libro hace esa aclaración, esa observación, un ejemplo, y ya. Ahí terminamos esa sección 13.6, bien, era el objetivo de esta clase. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios. Entonces, yo les indicaré cuáles resolver de ahí, pero eso es, con eso terminamos. Bien, clase de hoy. ¿Preguntas hasta aquí? Ya donde comenzamos el lunes, comenzamos, los que quieran adelantarse un poco, tengan mucho tiempo libre, no sé. Comenzamos aquí en la sección 13.8, extremos de funciones de 2 variables. Eso es lo que veremos el lunes. Bien. Y esa sección es corta, muy sencilla. Entonces, quedamos listos para ver eso. Bien. Por eso era importante esta clase hoy. ¿Listo? ¿Preguntas? Profesor, ¿nos va a decir qué tipo de ejercicio para poderlo estudiar? Sí, yo les digo cuáles. Y también les recuerdo que esta semana les envío hoy o mañana les envío el taller que es para entregar. También los va a orientar sobre qué deben estudiar. Profe, ¿el taller es el plazo máximo hasta la otra semana, el jueves, o va a dar toda la semana? Creo que hasta la otra semana, el jueves, sí. Para que aprovechen las 2 asesorías. Los que puedan en un horario o en otro. Bien. Entonces, gracias. tengan todos una feliz Semana Santa, que la aprovechen mucho para descansar y estudiar también. Y bueno, nos vemos el lunes. Listo, profesor, igualmente. Bueno, Hasta luego, gracias. profesor, hasta luego. Chao, chao.